Empezamos con el mol. ¿Qué es lo que significa? Decimos, ¿qué es mol? Mol es una unidad, principalmente es una unidad. Conocemos esta unidad en química porque hablamos, ¿verdad? Un mol de hidrógeno, un mol de oxígeno, esa es la manera en la que nosotros expresamos el mol. Y como mencionábamos hace un momento, el mol es una unidad. ¿Qué significa unidad? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, 1 kilogramo, al momento de hablar de alguna masa, por ejemplo, digo 1 kilogramo de pollo, el kilogramo es la unidad y el mol es una unidad. Esta unidad nos sirve para poder expresar una cantidad determinada de una sustancia. Como conocemos, tenemos diversos sistemas para poder nombrar estas unidades. Uno de ellos es el sistema internacional, y en este sistema internacional de unidades se utiliza el término mol para poder denominar la cantidad de una sustancia. Hace referencia a la masa atómica que tiene un compuesto o un elemento. Esto podemos nosotros decir que es, como decía hace un momento, es un concepto más o menos abstracto. ¿Por qué? Como por ejemplo nosotros hablamos de una docena, por ejemplo. ¿Cuántas unidades tiene una docena? 12, ¿no ve? 12, sí. 12. Y nosotros decimos una docena de personas, pero también podemos decir una docena de botones. Estas dos cosas que estoy nombrando como docena, los botones son pequeños, ¿verdad? Y las personas son grandes, pero siempre va a ser una docena. Una docena va a tener 12 unidades, pequeñas, grandes, medianas, muy chiquitas, va a ser lo mismo. Entonces, eso es donde nosotros utilizamos el mol. Tenemos nosotros moléculas muy grandes, que una molécula puede tener un peso molecular de 300.8 gramos. Pero también voy a tener una molécula que va a pesar 10 gramos. Pero eso va a seguir siendo un mol. Eso es lo que nos quiere decir este significado. Y nosotros lo utilizamos para medir justamente todo aquello, para convertir y arreglar en moléculas, convertir las masas y todo aquello. Esa relación la podemos hacer nosotros con el número de Avogadro. Al nosotros decir el mol es una unidad, yo debo saber cuál es la cantidad que tiene esa unidad. Actúa más o menos como una constante. Una constante, como yo digo, la gravedad. La gravedad es 9.81 en todo lado, excepto aquí en nuestro departamento, específicamente por la altura, que es 9.87, si no me equivoco, que eso cambia. Pero eso, si nosotros manejamos la velocidad de la gravedad, va a ser lo mismo aquí en Bolivia, va a ser lo mismo en China, en el Polo Norte, va a ser lo mismo. Esto representa eso. El número de Avogadro va a ser el mismo en cualquier lado. Y eso tiene una cantidad determinada que es muy grande. Y es este numerito que podemos ver aquí, 6,022 por 10 a la 23 unidades de esa sustancia. Puede ser átomos, moléculas, iones, o también nosotros podemos medir esto en personas, podemos decir vasos, tal vez podemos cambiar estas unidades. Este número, el 6,022 por 10 a la 23, se lo conoce como la constante de Avogadro. El concepto de mol se utiliza para
colocar, para utilizar este número de Avogadro y poder saber la cantidad de partículas que pueda tener una molécula, una sustancia. Como decíamos hace un momento, este es el número de partículas que se encuentra en una cantidad de 1 mol. Puedo decir que 1 mol es igual a esta cantidad, 6.022 por 10 a la 23. Redondeamos muchas veces a 6,02. Incluso el número de Avogadro, como vemos aquí, es todo esto. 0,22, 140, 857 por 10 a la 23. Y aquí está la unidad, mol a la menos 1. Este mol a la menos 1 significa que yo tengo 1 sobre mol en cuestión a la unidad. Es por eso que está así, mol a la menos 1, para poder realizar la conversión de unidades de la sustancia que yo requiera. Ahora vamos a hablar acerca del peso atómico de una sustancia. Este peso atómico es una cantidad física adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no va a tener unidades. Es definida como una razón promedio que tienen las masas de los átomos de un elemento. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo de estos dos elementos, el boro y el carbono, en la naturaleza existen isótopos de estos elementos, lo que significa que voy a tener 2 tipos de boro, en otros casos 3 tipos, porque va a haber 3 tipos de isótopos. Y estos tienen una masa molecular diferente. Cada isótopo tiene una masa molecular diferente. Y eso es lo que yo veo aquí abajo. El isótopo 11 va a tener 10,806 gramos sobre mol de esta sustancia. Ese va a ser su peso. Pero el isótopo 10, que se encuentra en menor cantidad dentro del elemento, va a tener 10,821 gramos sobre mol. ¿Y qué es lo que hace el peso atómico? El peso atómico saca un promedio de estos 2 pesos para poder utilizarlo en general en el boro. De aquí que nosotros sumamos estos 2, lo dividimos entre 2 y de esa manera obtenemos el promedio. Lo mismo ocurre aquí con el carbono. El carbono por lo general se conoce su peso molecular como 12, porque es 12,00 algo. Y se lo redondea a 12. Pero eso ha salido de este promedio que nosotros sacamos de esta sustancia. Vuelvo a recalcar, un elemento de la tabla periódica puede contener 2 o 3 tipos similares, va a tener las mismas características, pero va a haber algo en lo que va a variar, y esos se llaman isótopos. De allí que sacamos el peso atómico. Ahora hay algo que no debemos confundir. No podemos confundir el peso atómico, porque es un promedio, con el peso molecular de una sustancia, que eso es lo siguiente que nosotros vamos a ver. El peso molecular de cualquier sustancia va a ser la suma de todas las masas atómicas que contengan los átomos de ese compuesto. Aquí, en este ejemplo, en el pequeño dibujo que está aquí, esta molécula tiene cierta masa o peso molecular y tiene un tamaño, ¿verdad? Pero esta otra, a simple vista, es más grande, por lo que el peso molecular que esta tiene es más que este otro. Esto nosotros debemos conocer y sacar bien, aprender a sacar bien el peso molecular o la masa molecular para tener claro cómo poder hallar. Esto es muy importante poder conocer. La composición porcentual. Esta composición porcentual se da a través de una fórmula química siempre.
La fórmula que tenemos, la fórmula química, debe ser una fórmula conocida para poder saber qué porcentaje hay de cada elemento en esa molécula. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, una molécula de dióxido de azufre, que es esta, el dióxido de azufre es SO2. Contiene un átomo de azufre, porque aquí abajo hay uno que se sobreentiende, y 2 átomos de hidrógeno. Eso yo puedo decir en cuestión a átomos. Pero también yo puedo sacar la composición porcentual, como me dice el nombre, en porcentaje. Esta molécula que yo veo aquí, carbono 2, hidrógeno 5, oxígeno, hidrógeno, es la molécula del alcohol. Y yo quiero saber dentro de esta molécula qué cantidad hay de carbono, qué cantidad hay de hidrógeno y qué cantidad hay de oxígeno. Entonces, para ello lo que yo debo hacer es lo siguiente. Primero saco el peso molecular de esta sustancia, que enseguida vamos a hacer ejercicios en la pizarrita para poder entender. Pero yo saco el peso molecular de toda esta molécula, la molécula de alcohol. Y este peso molecular me da 46. Ahora yo digo, hago relación con el peso molecular del carbono. Como dije hace un momento, el carbono tiene como peso molecular 12, pero aquí yo veo que hay 2 átomos de carbono. Entonces el 12 voy a multiplicar por 2 y lo pongo aquí arriba. 2 carbonos es 24 sobre 46, que es el peso de toda la molécula. Y esto lo multiplico por el 100% y me da 52. Hago lo mismo con el hidrógeno y con el oxígeno. La suma de estos 3 porcentajes me tiene que dar 100 porque estoy sacando del total de esta molécula. Esto me sirve para expresar en porcentaje qué cantidad tengo del elemento dentro de esa molécula. ¿Ya? Luego tenemos la fracción molar. Esta fracción molar se utiliza o se conoce como una medida de concentración que nosotros podemos calcular dentro de la química. Se denomina fracción molar o fracción en moles de soluto en una solución. ¿Ya? Esta N que vemos aquí, N sub 1, N sub 2, son los moles. Y esto significa N1 va a ser la cantidad de moles del soluto. El soluto significa el sólido. Por ejemplo, en una mezcla de agua y azúcar, el sólido es el azúcar y eso se va a denominar soluto. El N2 es la cantidad de moles del solvente o disolvente, se puede denominar también. Y como disolvente para el azúcar nosotros tenemos el agua, ¿verdad? Esto es lo que entra en esta fórmula de fracción molar. Fracción molar se representa por una X y puede ser X1 o XA, depende a la cantidad que yo tenga que sacar de cada compuesto. Entonces me dice la fórmula que la fracción molar es igual a la cantidad de moles del soluto sobre la cantidad de moles totales. Esto, N1 más N2, son los moles totales. Esto dentro de una solución solamente de 2 componentes. Al ser moles totales, yo voy a sumar la cantidad de moles del soluto y la cantidad de moles del solvente. Eso es lo que estoy haciendo en este ejercicio. Aquí veo X sub 2 que se realiza de la misma manera. Aquí estoy sacando la fracción molar del soluto y aquí estoy sacando la fracción molar del solvente. Entre estas dos, si mi solución contiene solamente estos dos componentes, la fracción molar total debe ser igual a 1, lo que significa que aquí puede salirme fracción molar del soluto igual a 0,40 y la fracción molar del solvente
me tiene que salir igual a 0,60. Ambos tienen que sumar siempre 1. No podemos decir que va a ser más grande o que puede ser menos. Siempre me debe dar esa suma 1. Y si esa suma no me da el resultado de 1, quiere decir que hay algo que he calculado y he hecho mal. Luego vemos el equivalente químico. Este equivalente químico es la cantidad que hay en gramos de un ácido hidróxido o puede también ser una sal que se proporciona con el número de Avogadro de acuerdo a un mol. Esto puede ser un mol de iones oxidrilo o iones hidronio, que son lo que yo tengo aquí. Iones hidronio, iones oxidrilo. Para poder sacar este equivalente gramo, que su símbolo es este, E mayúscula Q guión G minúscula. Puedo sacar el equivalente gramo de un ácido, puedo sacar el equivalente gramo de un hidróxido o puedo sacar el equivalente gramo de una sal. El equivalente gramo de un ácido me dice que es el peso molecular de la sustancia que yo estoy analizando dividido entre el número de la cantidad de hidrógenos que haya. Por ejemplo, si yo tengo el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico contiene en su fórmula 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Ese es el número que yo voy a colocar aquí, 2, porque tiene 2 hidrógenos ese ácido. En el caso de un hidróxido, nuevamente es el peso molecular que tiene esa molécula dividido entre la cantidad de grupos oxidrilos que haya. En el hidróxido férrico, por ejemplo, yo tengo 3 átomos de hidróxido, por lo que aquí el número de hidróxidos va a ser 3. ¿Ya? Esto va a cambiar, no siempre va a ser lo mismo. Y para sacar el equivalente gramo de una sal, esto es igual al peso molecular de esa molécula de sal dividido entre el número de cargas positivas que tiene el metal. Conocemos que una sal contiene un solo metal en su fórmula, ¿no es cierto? Tiene un metal, tiene un no metal y tiene el oxígeno, puede tener hidrógeno. Entonces, si mi sal está trabajando con aluminio y el aluminio tiene como valencia más 3, entonces ese es el número que yo voy a colocar abajo. Por eso me dice el número de cargas positivas total que aporta el metal. Esa es la manera de poder sacar estos cálculos. Y este es el último. Tania, una consulta por favor. ¿Estás con lápiz y cuaderno? Estas fórmulas necesito que te anotes para poder realizar la parte práctica. No, Listen, pero yo le saqué una foto. Ya, pero puedes traerte un cuadernito por favor, porque esto me vas a poder entender Sí. al escribir. Y yo te voy a esperar. Y vamos a hacer desde aquí. Cuando estés con tu cuadernito y tu lápiz y calculadora más, por favor, me avisas, ¿ya? Listo, Listen. Ya, perfecto. Entonces, esto vamos a ver la fórmula directo allá. Está igual. Esta fórmula necesito que te anotes, por favor, de fracción molar
cuando esté listo me avisas, porfa, ¿ya? Y yo cambio de página. Solo te anotas la fórmula. ¿Listo? ¿Lo puedo cambiar? Sí. Ya. Y estas tres formulitas de aquí. No es necesario que te copies esto porque está igual el significado en el texto. Las formulitas te vas a copiar. ¿Listo, Tania? Ya. Voy a compartir ahora la pizarrita para poder hacer. Vamos a hacer primero un ejercicio con el número de Avogadro. Vamos a convertir el peso que tenemos en gramos de una sustancia a átomos. Aquí voy a colocar recordando lo siguiente, que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Aquí puede ser átomos, moléculas, iones o lo que nosotros necesitemos medir, ¿ya? Entonces, yo digo primero lo siguiente, que tengo como un dato. Digo que tengo una masa de 16,3 gramos de azufre. Como otro dato, aquí yo requiero saber el peso molecular del azufre. ¿Cómo sé el peso molecular del azufre? De un elemento solo, su peso molecular lo encontramos en la tabla periódica. Por si acaso tienes a la mano una tabla periódica, o si no, puedes en tu celular puedes buscar tabla periódica y te va a salir la tabla para poder ver el peso molecular.
la tabla periódica nosotros vamos a poder encontrar que el peso molecular del azufre es igual a 32,07 gramos sobre mol esto de azufre. Entonces yo empiezo a realizar mi cálculo de conversión de unidades. Y digo primero lo siguiente. 16,3 gramos de azufre por, multiplico ahora por el peso molecular. 32,07 gramos de azufre están contenidos en 1 mol de azufre. Ahora aquí voy a aplicar el número de Avogadro por 1 mol de azufre o de cualquiera sea esta sustancia o elemento es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, que es eso lo que nos está pidiendo. Átomos de azufre. Y aquí yo puedo simplificar gramos de azufre con gramos de azufre se simplifica, mol de azufre con mol de azufre se simplifica. Ahora sí, puedes meterlo esto a tu calculadora y me dices cuál es el resultado, por favor. Y yo tengo este resultado, 3,06 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Está correcto ese resultado? ¿Te sale lo mismo, Tania? Sí. ¿Sí? ¿Te sale lo mismo? Ya. ¿Has entendido cómo sacar esto? De todas maneras, igual esto se encuentra en el texto. Ahora vamos a ver cómo sacar el peso molecular de una sustancia o de un compuesto. Voy a colocar ya. Para ello, yo debo conocer lo siguiente. Tengo que conocer el compuesto que necesito. Cuando yo digo compuesto, ya no voy a hablar solamente de azufre o de litio o de plata. Yo voy a hablar ahora, puedo decir sulfato de cobre, puedo decir carbonato de plata, permanganato de potasio. Todos ellos son un compuesto. Ácido clorhídrico van a ser un compuesto, ¿ya? Entonces, para esto, como mencionaba, yo debo conocer la fórmula original. Voy a hacer uno sencillito y luego tú haces otro. Sacar el peso molecular se representa por estas letras dentro de paréntesis o también por una M mayúscula, ¿ya? Se puede encontrar de diferentes maneras en los textos.
sacar el peso molecular del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua, Tania? La fórmula molecular del agua es H2O. Ahora voy a sacar el peso molecular de esta molécula. Todo esto es una molécula de agua, un compuesto, ¿ya? ¿Has conseguido tabla periódica? Ahí me lo puedes buscar, por favor, el peso molecular del hidrógeno. Primero vamos a hacer del hidrógeno. El peso molecular del hidrógeno es 1 gramo sobre mol. Como vemos, mol estamos aplicando aquí como una unidad. Pero aquí me dice que yo tengo 2 átomos de hidrógeno, por lo que este peso molecular yo debo multiplicar por 2. Y esto me da igual a 2 gramos sobre mol. Luego tengo que sacar de las tablas periódicas el peso molecular del oxígeno. Y el peso molecular del oxígeno es 16 gramos sobre mol. Aquí lo voy a poner, lo voy a volver a copiar. 16 gramos sobre mol. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí? Realizar una suma para saber el peso molecular total del agua. 16 más 2 es 18. Las unidades van a ser la misma, gramos sobre mol. Y he sacado el peso molecular del agua. Tengo el peso molecular del agua. Esta es la manera en la que yo debo sacar el peso molecular de cualquier sustancia, de cualquier compuesto. Si me dice o me dan esta fórmula, ya. Este es el ácido sulfúrico. Y de aquí me están pidiendo sacar su peso molecular. A ver, tú hazlo en tu cuaderno, Tania, y me muestras, por favor. Ya mencionamos el peso molecular de cada uno de estos compuestos. Ya tienes, Tania, ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno?
El peso molecular del hidrógeno es 1 gramo sobre mol. Como veo que aquí me dice que hay 2 átomos de hidrógeno, esto voy a multiplicar por 2 y va a ser igual a 2 gramos sobre mol. Luego del azufre. El azufre tiene un peso molecular de 32.07 gramos sobre mol, pero aquí me dice que hay un solo azufre, entonces puedo decir por 1 que me va a dar igual a 32,07 gramos sobre mol. Por último, el azufre. El azufre tiene un peso molecular de 16 gramos sobre mol. Pero aquí veo que me dice que hay 4 átomos de oxígeno dentro de esa fórmula. Entonces su peso molecular del oxígeno yo debo multiplicar por 4. Lo que me va a dar aquí 64 gramos sobre mol. Ahora aquí debo realizar la suma. Esta suma, ¿cuánto sale, Tania? ¿Me lo puedes calcular? ¿Está correcto este resultado? Lo vamos a poner más al medio. A ver. Ahora sí me escuchas, Tania. ¿Me escuchas? Me escuchas entrecortado. Tal vez sea por cuestión de tu internet, Tania. ¿Qué hacemos? Yo estoy al lado del Wi-Fi, como en todas las clases, y no estoy utilizando tampoco otro Wi-Fi. Haremos lo siguiente, voy a terminar este ejercicio y luego vemos qué tal, ¿ya? Sino para que cambie a datos. Y ya, como estábamos calculando hace un momento, calculaste esta suma, a mí me sale 98,07 gramos sobre mol. Tengo este resultado. ¿Te sale lo mismo? Esta es la manera de calcular el peso molecular de cualquier sustancia. Por ejemplo, ahora, si yo tengo una reacción química o una ecuación química, si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación química, el cloruro de sodio estoy mezclando con el carbonato de sodio. Y estos son los productos que me dan al mezclar estas dos sustancias. Yo debo igualar una sustancia química.
Y al igualar, para igualar yo debo utilizar coeficientes estequiométricos. Y parto igualando el metal que tengo. En este caso mi metal es el sodio. Aquí me dice que tengo 2 sodios. Me voy a este otro lado, después de la flecha, y veo que aquí solamente hay un sodio. Entonces yo debo colocar un número aquí adelante que pueda ayudarme a que este 1 se convierta en 2. Por lo que yo puedo decir que este 2 me va a ayudar. Y voy a multiplicar 2 por 1, 2. Y a 2 a este lado y 2 al otro lado como reactivos, y ya tengo un 2 del sodio. Luego voy a igualar el no metal que tengo en la fórmula. Aquí tengo un carbono, a este otro lado tengo un carbono, entonces está igualado. Me voy al otro no metal con el que estoy trabajando, que es el cloro. Aquí tengo un cloro, pero aquí yo ya he puesto este 2 aquí adelante de toda esta molécula, y me dice que ahora tengo 2 cloros, por lo que aquí necesito igualar este cloro a 2, y lo mismo voy a colocar un 2 para multiplicar y que sea 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Luego voy a igualar el hidrógeno. Aquí tengo por defecto 2 hidrógenos porque ya he puesto este coeficiente de igualación. 2 por 1, 2 hidrógenos. Me voy a este otro lado. Aquí no hay hidrógeno, tampoco hay hidrógeno, pero aquí sí. Y aquí me dice que tengo 2 hidrógenos. Entonces el hidrógeno está igualado. Y por último, el oxígeno ya debería estar igualado, siguiendo ese orden de igualación. Y me dice aquí que tengo 3 oxígenos. Me voy a este otro lado. Aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 1 oxígeno. 2 más 1, 3 oxígenos, y es igual al 3 que hay a este lado. Entonces esta mi ecuación está igualada. Pueden decirme calcular el peso molecular del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es esto. En la siguiente reacción química. Si yo veo esta reacción química y me están pidiendo el peso molecular del cloruro de sodio, yo debo hacer esto. Primero me dice que tengo 2 moléculas del cloruro de sodio, por lo que esto va a ser igual a que tengo 2 sodios y 2 cloros. Entonces, para sacar el peso molecular, yo voy a hacer, puedo sacar de 2 maneras, la manera que tú veas que es más sencilla para ti. Voy a sacar primero de esta fórmula su peso molecular. Parto por el sodio. El sodio tiene como peso molecular 23 gramos sobre mol. Como me dice que es 1, entonces va a ser lo mismo. El peso molecular del cloro es 35,45 gramos sobre mol de cloro. De la misma manera, como me dice que tengo 1 mol, tengo el mismo peso molecular. Entonces voy a realizar la respectiva suma de esto. Y va a ser 58,45 gramos sobre mol. Esto es para una molécula de cloruro de sodio. Pero aquí me está diciendo que hay 2. Entonces, ¿qué debo hacer con este resultado? Yo lo debo multiplicar por 2. Y aquí voy a tener 116,9, si no me equivoco, gramos mol de cloruro de sodio. Puedo hacerlo de esta forma. O también puedo hacerlo de la siguiente forma. Yo ya sé que voy a tener 2 cloruro de sodio y voy a multiplicar por su peso molecular. Y esto va a ser igual a 46 gramos sobre mol.
Luego sé que voy a tener dos moléculas o dos átomos, perdón, de cloro, y el peso molecular del cloro es 35,45 gramos sobre mol, y esto va a ser igual a 70,9 gramos sobre mol. Ahora aquí realizo la suma y esto me va a salir igual a 116,9 gramos sobre mol. Es indistinto la manera en la que yo calcule. Puedo hacerlo de estas dos formas y en ambas me tiene que salir el mismo resultado. Como vemos, esto es igual, ¿verdad? Esas son las dos maneras de poder calcular el peso molecular. Ahora vamos a ver la composición porcentual. Composición porcentual de los compuestos químicos. Como habíamos visto hace un momento, la composición porcentual es la cantidad en porcentaje que hay de algún elemento que está dentro de la fórmula de un compuesto químico. Entonces, yo me voy a dar el siguiente ejercicio. Y digo calcular la composición porcentual del potasio, manganeso y oxígeno que están en el permanganato de potasio. Y este tiene la siguiente fórmula. Aquí vamos a colocar como dato sus pesos moleculares son: el potasio es igual a 39, el manganeso es igual a 54,56, creo que eso ahorita voy a corroborar, y el oxígeno tiene 16 gramos sobre mol. Entonces, con esos datos yo debo calcular la composición porcentual de cada uno de esos elementos. Enseguida corroboramos el peso molecular del manganeso, ¿ya? Ya. Aquí es 54, ya, la fórmula es esta. Listo. Y el peso molecular del manganeso es 54,94 gramos sobre mol. Listo. Lo primero que debo hacer para realizar este cálculo es hallar el peso molecular de toda esta fórmula del permanganato de potasio. Entonces digo, potasio es igual a, tengo un solo átomo de potasio, lo voy a multiplicar por su peso molecular. Su peso molecular. Y esto me va a dar igual a 39 gramos sobre mol.
Luego saco el peso molecular del manganeso y tengo un átomo de manganeso. Entonces multiplico por 54,94 gramos sobre mol. Y esto va a ser igual a 54,94 gramos sobre mol. Por último, debo sacar el peso molecular del oxígeno. Y me dice que el oxígeno tiene 4 átomos. Y el peso molecular del oxígeno es igual a 16 gramos sobre mol. Y esta multiplicación me da como resultado 64 gramos sobre mol. Aquí realizo la suma correspondiente para sacar el peso molecular total. 13, 17, 4, más 5, 9, 15. Y tengo como resultado 157,94 gramos sobre mol. ¿Está correcto ese resultado, Tania? ¿Sacaste lo mismo o lo puedes verificar, por favor? Bueno, ya tengo el peso molecular total. Aquí le voy a colocar total. Porque luego necesito conocer el de cada uno, que ya tengo aquí como dato. Ya tengo el peso molecular total. Entonces, para poder sacar el porcentaje que hay de cada uno de estos elementos dentro de esta fórmula, yo digo porcentaje de potasio. ¿Es igual a qué? Coloco una raya de división y voy a colocar el peso molecular total de este compuesto, que es 157,94 gramos sobre mol. Luego yo debo colocar el peso molecular del elemento, que en este caso es el potasio. Este es el total que hemos visto, ¿no es cierto? Porque tiene un solo átomo de potasio, entonces va a ser el mismo a su peso molecular. Y voy a decir 39,0 gramos sobre mol. Todo esto voy a multiplicar por el 100%. Aquí puedo simplificar estas unidades, gramos sobre mol, para que me quede solo en porcentaje. ¿Cuánto sale ese cálculo? Me sale igual a 24,69%. Esto es porcentaje de potasio. Luego debo sacar del manganeso el porcentaje del manganeso, y esto es igual a su peso molecular también, porque tiene un solo átomo ese elemento. Entonces esto es igual a 54,94 gramos sobre mol, dividido nuevamente sobre el peso molecular de toda la sustancia completa. Nuevamente esto debo multiplicar por el 100%. Estas unidades puedo simplificar y esto me va a dar como resultado 105.5 y me da como resultado
34,78% de manganeso. Ya tengo dos porcentajes. Ahora, por último, voy a sacar el porcentaje del oxígeno. Ahora sí, aquí como en el oxígeno me dice que yo tengo 4 átomos del elemento, yo voy a colocar el peso molecular multiplicado por 4, que son los 64 gramos que calculamos hace un momento. Entonces es 64 gramos sobre mol sobre o dividido entre el peso molecular del permanganato de potasio. Todo esto por el 100%. Aquí de la misma manera puedo simplificar estas unidades y calculo 64 dividido entre 157.94 por el 100%. Y esto me da igual a 40,52. % de oxígeno. Aquí tengo un pequeño error, esto es 79 en el redondeo. En esta parte del redondeo siempre debemos tener cuidado, ¿ya? Ya tengo la composición porcentual de cada uno de estos elementos de la fórmula. Ahora, para yo saber si este porcentaje de cada uno es correcto, yo voy a realizar nuevamente una suma de todo este porcentaje y esa suma me tiene que dar igual al 100%. Y voy a sumar 24.69 más 34.79 más más 40.52 y a mí me da como un resultado exacto del 100%. ¿Te sale lo mismo, Tania? No nos olvidemos que un porcentaje nunca puede ser mayor al 100. Siempre debe ser igual o menor al 100. En este caso, de los porcentajes de cada uno son menor a 100, pero la suma de todo lo que contiene este compuesto, que es el permanganato de potasio, me da igual al 100%. ¿Ya? ¿Has entendido? ¿Tienes alguna pregunta, Tania? Tania, ¿sigues ahí? A ver, continuamos ahora. Supongo que no tienes ninguna duda. Vamos a calcular los ejercicios de fracción molar. Como ya habíamos visto anteriormente, la fórmula de fracción molar es igual a el número de moles, y aquí lo voy a anotar otra vez. Este es el número de moles del soluto y este es el número de moles del solvente. Entonces,
fracción molar es igual al número de moles del soluto dividido entre el número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Que esto podemos decir que es igual a los moles totales. ¿Ya? Entonces, yo lo que debo hacer aquí es ahora calcular cierta masa que me den de un elemento, la debo convertir a moles. Por lo que vamos a escribir el siguiente ejercicio. Y dice calcular la fracción molar aquí voy a colocar su símbolo de cada una de las sustancias que se encuentran en una disolución. Ya, vamos a hacer de una sola para que no nos pise el tiempo. Calcular la fracción molar de 10 moles de etanol. Ya, entonces aquí ya me está dando una cantidad determinada. ¿Cuál es la fórmula molecular del etanol? Es esta: carbono 2, hidrógeno 5, oxígeno, hidrógeno. De esta, su peso molecular va a ser igual a 24, 30, 46. Que enseguida lo corroboramos en la calculadora. 24 más 6 más 16, 46. Ya tengo el peso molecular de esa sustancia. Ahora lo que yo debo calcular es realizar el cálculo es lo siguiente. Esto no parece un 5. Ya, lo vamos a hacer otra vez. Hidrógeno 5, oxígeno. Me dice entonces que yo tengo primero 10 moles de etanol. Entonces eso lo vamos a convertir primero a gramos, ¿ya? Y yo parto diciendo 46 gramos de etanol están contenidos en 1 mol de etanol. Luego, yo sé que 1 mol, aquí directamente yo puedo multiplicar por los 10 moles que me está dando. Y lo vamos a hacer, sí, está bien. Aquí es 40, sí, por 10 moles de etanol. Entonces, mol de etanol con mol de etanol se puede simplificar. Y esta multiplicación me va a dar igual a 460 gramos. Este gramos ahora
lo vamos a aplicar en la fórmula de fracción molar, pero lo tenemos que convertir. Y yo realizo el cálculo y enseguida voy a anotar cuánto sería. Aquí de la misma manera nos va a salir 10 moles. Ahí está bien. ¿Ya? Esta pero es una conversión que nosotros podemos realizar para quitar este mol y dejar solo en gramos, que esto es lo que hemos hecho aquí arriba. Pero también nosotros podemos cambiar y dejarlo en moles, ¿ya? Y estos son 10 moles. Y aquí voy a tener un total de... El total siempre de una solución va a ser 100, ¿ya? Y en este caso, mis moles están ocupando, o sea, tengo 10 mol como soluto. Y el agua o la disolución, el solvente en el que se está disolviendo esta solución, va a ser el restante 100%. Entonces aquí yo voy a decir 90 más 10 es igual a 100. Ese es el total. En el caso de que no me digan 1 litro o 50 gramos, por ejemplo, yo voy a manejar esta relación siempre, el 100. ¿Ya? Aquí ahora mol con mol puedo simplificar. Y aquí este cálculo me va a quedar 0,1. Que esto es igual a la fracción molar del etanol. Esa es la manera de calcular la fracción molar. Como vimos y dijimos hace un momento, la fracción molar nunca puede ser mayor a 1. Siempre me tiene que dar resultados menores a 1. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Ya? Y por último, ahora vamos a calcular el equivalente gramo de algunos compuestos para identificar cuándo vamos a colocar el número de hidrógenos o cuándo vamos a poner el número de oxidrilos. Vamos a conocer eso. Está bien más aquí. Y aquí. Entonces ahora me toca hacer la parte del equivalente gramo. La primera fórmula vamos a hacer ahora de un ácido, ¿ya? De este ácido que ya hemos trabajado anteriormente. Este ácido contiene 2 hidrógenos. Tiene 2 hidrógenos. Y esto es lo que me va a servir para poder realizar el cálculo. Y me dice que el equivalente gramo de esto va a ser igual al peso molecular, primeramente. Esto es igual a 98 gramos. Y aquí debo colocar la cantidad de hidrógenos que hay en esta fórmula, que es lo siguiente. Tengo 2 hidrógenos. Y esto es, realizamos ahora la división. 98 dividido entre 2 y esto me va a dar igual a 49 gramos. Simplemente ese es el cálculo del equivalente gramo. Como había puesto otro ejemplo hace un momento, ahora con una base.
el trihidróxido de hierro. Tiene esto 3 grupos oxidrilos. Entonces, aquí mi equivalente gramo va a ser igual al peso molecular de toda esta sustancia. Y esto va a ser aproximadamente unos 110 gramos sobre la cantidad de grupos oxidrilos que contiene esta molécula, que son 3. Y yo voy a dividir esto y me va a quedar el siguiente dato: 110 dividido entre 3. Me sale que el equivalente gramo es igual a 36,67 gramos. Ahora esto yo puedo hacerlo con gramos o gramos sobre mol, y me va a quedar también aquí gramos sobre mol. Esto es de acuerdo a lo que yo necesite encontrar en la fórmula, y simplemente es el cálculo del equivalente gramo dentro de una fórmula química. Con esta parte estaríamos terminando este tema. ¿Tienes alguna duda, Tania?